Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que desde cualquier parte del planeta nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 29 de julio del año 2024. Y bueno, en materia internacional, el candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció la madrugada de este lunes fraude electoral después de que el Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo del mandatario Nicolás Maduro en los comicios celebrados ayer domingo. Los venezolanos y el mundo entero saben lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas, al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas, dijo el ex embajador, quien se encontraba junto a la líder antichavista María Corina Machado. Según el primer reporte del Consejo Nacional Electoral, Maduro habría sido reelegido para un tercer mandato consecutivo con el 51.2% de los votos, 5.150.092 votos, mientras que González Urrutia obtuvo 4.445.978 votos, lo que supone el 44.2% de los sufragios. El diplomático aseguró que su mensaje y el de la coalición que representa, la Plataforma Unitaria Democrática, de reconciliación y cambio en paz, sigue vigente, y dijo que están convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada, agregó. Ganamos y todo el mundo lo sabe, dijo por su parte Machado en la rueda de prensa, añadiendo que el nuevo presidente electo de Venezuela es González Urrutia. Ella, que había hablado de una apoteósica participación en las elecciones, aseguró que cuentan con más del 40% de las actas transmitidas por el ente comicial, según las cuales el ex embajador obtuvo el 70% de los votos, mientras que Maduro indicó obtuvo solo el 30%. La líder opositora instó a los militares a actuar. Los ciudadanos militares estuvieron allí. El deber de la Fuerza Armada Nacional es hacer respetar la soberanía popular expresada en el voto, y eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de cada uno de nuestros militares, dijo. Otros líderes opositores, como el exiliado Leopoldo López, también denunciaron el fraude electoral cometido por el oficialismo, aunque socios internacionales como Cuba o Irán han felicitado a Maduro por la reelección. Otros países han expresado también sus dudas respecto al proceso electoral. Entre tanto, Maduro pidió respeto a la voluntad popular tras ser proclamado vencedor por la autoridad electoral. El mandatario en el poder desde 2013 y que había advertido sobre un baño de sangre si no ganaba las elecciones, dijo en sus primeras declaraciones ante centenares de seguidores en el Palacio de Miraflores que va a haber paz, estabilidad y justicia, paz y respeto a la ley. En otro tema, al menos 2 personas murieron este lunes por el bombardeo de un dron israelí contra un vehículo en el sur del Líbano, mientras el país aguarda una respuesta de envergadura al ataque que hace 2 días causó la muerte de 12 civiles en los altos del Golán, ocupados por Israel. No quedó claro de inmediato si los muertos eran miembros del movimiento Hezbollah, respaldado por Irán y al que Israel culpa del ataque del sábado. El ejército israelí no hizo comentarios de momento. Un avión no tripulado israelí disparó inicialmente contra un vehículo en la carretera que une las localidades libanesas de Maiz, Al-Jabal y Chakra, lo que causó heridas a 2 personas, informó la Agencia Nacional de Noticias del Líbano. Según el medio estatal, un segundo bombardeo alcanzó poco después a una motocicleta que se había acercado al lugar del ataque, acabando con la vida de sus 2 pasajeros e hiriendo a un menor que se encontraba en una vivienda cercana. En medio de las promesas israelíes de venganza por el ataque en Maidal Shams, el movimiento chií ha rebajado la intensidad de sus acciones contra Israel con solo 2 ataques el domingo, mucho menos que lo habitual, y las autoridades libanesas continúan sus esfuerzos diplomáticos para evitar una guerra abierta. Hoy el ejército israelí interceptó con éxito un dron disparado desde el Líbano. Las alarmas antiaéreas sonaron en las ciudades de Yahara y Admit por el temor a que cayera metralla, recoge un comunicado. Un alto funcionario israelí dijo hoy que Israel quiere golpear a Hezbollah sin arrastrar a la región a una guerra abierta, mientras otras fuentes dicen que el país se prepara para unos días de intensos combates. El Gabinete de Seguridad de Israel, que reúne a la cúpula militar
y de Inteligencia con ministros de carteras importantes, autorizó anoche al primer ministro Benjamín Netanyahu a decidir sobre la respuesta contra el grupo chií libanés tras el ataque del sábado. El gabinete habría recomendado al primer ministro llevar a cabo una respuesta contundente de represalia, pero evitar una guerra abierta contra Líbano, según filtraciones oficiales a los medios hebreos, algo que la comunidad internacional también trata de prevenir. Y por último, la red de fibra óptica de varios operadores de telecomunicaciones sufrió actos de vandalismo en 6 regiones de Francia, informó este lunes una fuente policial que calificó los incidentes como sabotaje. La capital, París, que acoge a los Juegos Olímpicos, no fue afectada, agregó la fuente, que precisó que estos actos se produjeron en los departamentos de Bocas del Ródano, Aude, Oisy, Hérol y Meuse. Informes de la prensa local indican que los cables habían sido cortados de los armarios de comunicaciones y que las instalaciones en la región de Meuse, cerca de Luxemburgo, y en la zona de Oise, cerca de París, habían sido vandalizadas, afectando principalmente a los servicios de línea fija. El incidente afectó a operadores como Free y SFR y se produce después de que el viernes, horas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, un ataque que incluyó incendios intencionales perturbó la red de trenes de alta velocidad, aunque se desconoce si ambos sabotajes estén relacionados. Un activista fue detenido en relación al caso del domingo en unas instalaciones de la Compañía Nacional de Ferrocarriles SNSF en Oisel, en el noroeste de Francia, informó una fuente policial. Eso es lo más destacado en materia internacional, pues como todos habíamos previsto en las elecciones de Venezuela, tal como estaba, o sea, no había nada que no supiéramos, habíamos conversado, incluso ayer estuve viendo el panel de CNN donde participó Daniel Sobato allá con Fernando del Rincón, hasta altas horas de la noche, y bueno, todo el mundo sabía que cual fuera el resultado de las urnas, el vencedor declarado por el Consejo Nacional Electoral iba a ser Nicolás Maduro. Y realmente, yo incluso pensé que iba a hacer como Noriega, ¿no? Anular las elecciones. Tú sabes que yo pensé lo mismo cuando hubo las denuncias de que había intervención extranjera. Claro, yo pensé. Tuve un déjà vu. Porque realmente, o sea, la salida de Noriega fue más inteligente que la de Maduro. Porque en el fraude de Maduro, porque es que no hay de otra, ya que toda la información de los estudios independientes que se realizaron de boca de urna reflejan que el triunfo fue de la oposición. Así que creo que llamarlo de otra manera es un error. En el número del resultado que pone el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, se nota que ganó la oposición. Por supuesto. Porque si es que nadie hace un fraude y nadie hace un fraude electoral y se pone 51% de victoria. No, nadie no, Maduro. No, Maduro, por eso te digo, nadie lo había hecho hasta ahora, hasta que llegó Maduro y lo hizo. No. O sea, nada más eso denota, o sea, le das el peso que le das en tu resultado a la oposición, es abrumador. Entonces, nadie hace eso. Allí, esa es quizás la mejor evidencia acerca de que manipuló los números, obviamente. Ustedes vieron el mensaje de José Raúl Mulino esta mañana. Tienes un 49% ¿no? en contra y un 51% a favor. Cambiemos la historia, porque realmente, por eso es que yo pensé que de manera mucho más inteligente el régimen iba a anular las elecciones, diciendo que hubo interferencia extranjera, otro tipo de cosas, pero no, él se fue por la fórmula en donde trata otra vez de jugar con la inteligencia de la gente, pero el resultado en esta oportunidad creo que... Ya el presidente José Raúl Mulino escribió muy temprano, que se aspiraba a que se respetara la voluntad popular y tal situación fue desconocida, y dijo que accionaremos individual y colectivamente a favor de la democracia venezolana y anunciaremos medidas que adoptaremos de acuerdo a las reglas interamericanas en las próximas horas. No, y también vimos pronunciamiento de, bueno, Javier Milei, dictador Maduro fuera, fue muy duro Javier Milei, también Gabriel Boric, que se pronunció esta mañana, o sea que Chile, Argentina, grandes democracias del sur se han pronunciado sobre el tema de la situación de Maduro. En el caso puntual de Boric, dice el régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer y ese es el punto.
la comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Ese es el punto. Entonces, cuando vemos el pronunciamiento de Panamá, el pronunciamiento de Chile, el pronunciamiento de Argentina, vemos que a pesar de que no hay un organismo multilateral, hablemos de la OEA o de la ONU, directamente involucrado en este proceso, son los países que de manera directa y frontal están dando la cara. Falta lo que va a decir Brasil, por cierto, su socio más Lula. próximo. Falta lo que va a decir Petro, sus socios más próximos. No hablemos tanto de México porque en este caso particularmente el régimen de Maduro se sostiene gracias a Brasil y gracias a Colombia, sus estados vecinos, y que le permiten realizar muchas transacciones. No sabemos qué va a ocurrir en las próximas horas porque todavía el ambiente se pinta muy complicado, Guido. Sí, Muy complicado. definitivamente, pero por primera vez en lo que va del régimen chavista en Venezuela, hay prácticamente unanimidad en toda América Latina, con las excepciones, por supuesto, de Cuba y Nicaragua. Porque incluso Petro y Lula se han pronunciado, si bien tímidamente, sobre que esperan el recuento de votos, etcétera, no han felicitado a Maduro. No. En otras ocasiones, así o es. sea, en otras ocasiones, pues a esta altura ya estaban celebrando con él. Correcto. Igual, el mensaje de Maduro, que creo que lo tenemos por allí, fue muy tibio anoche. O sea, él sabía lo que había Sin hecho. apoyo. Sin apoyo, porque en otras ocasiones también el chavismo, el madurismo, no sé cómo le llaman ahora, o sea, lo que hace es un gran despliegue de fanfarronería y comienza inmediatamente el contraataque, las amenazas. No, en esta oportunidad el mensaje de Maduro fue muy tibio. Ellos sabían lo que estaba ocurriendo, sabían lo que habían hecho. Por eso es que, insisto, yo pensé que iban a ser un poco más inteligentes a la hora de poder presentar su defensa ante la apabullante derrota e irse por el camino de la anulación, como hizo Noriega, y ganar tiempo y de repente llamar unas nuevas elecciones, pero no, ellos se fueron con el resultado duro y seguir mintiendo acerca de que habían ganado con un 51%, dándole a la oposición. La pregunta es quién lo el saca de ahí 49%. ahora. Esa es la gran duda, Flor. O sea, Esa es la gran duda. a punta de votos no puede ser, parece ser. No, Hay que ver el tema de las sanciones económicas, pero insisto, si esas sanciones no van acompañadas o van de la mano de países grandes y vecinos como Colombia y Brasil, poco se va a hacer. pero es que las sanciones económicas ya se ha demostrado que no son suficientes. Sí. Porque son sanciones a medias también, Exacto. ¿no? Citgo, que es una empresa del régimen, sigue siendo una empresa que hace negocios con Estados Unidos. Exacto. Entonces, los sancionan, sí, hay hasta una recompensa de 15 millones por entregar a Maduro, pero eso es más cosmético que otra cosa, desafortunadamente. Si los venezolanos no hacen que les salga costoso este fraude a Nicolás Maduro, no va a haber manera que se lo saquen de encima. Exactamente. Hay que ver también los que están detrás, ¿no? O sea, todo el andamiaje, porque si ellos se atrevieron a hacer ese fraude, obviamente, el movimiento de los números, maquillar las cifras al final, lo hicieron en función del respaldo que están recibiendo de esa cúpula militar controlada por Maduro, obviamente. Ahora, ¿hasta qué punto está la cúpula militar comprometida con Nicolás Maduro? Pues es Lo veremos en las próximas horas. Lo podemos ver en las próximas horas. ¿Sí? Vamos a ver si el general Padrino sigue manteniendo el control, que ese es el soporte. Claro. Lleva 10 años ahí en el puesto. Padrino López es el que sostiene a esos es. 2.000 generales del ejército venezolano, creando una red de corrupción, un andamiaje de poder que es el que sostiene realmente, porque muchos dicen que son los cubanos, no, son esos 2.000 generales. 2.000 generales que han creado 2.000 feudos alrededor de Nicolás Maduro, 2.000 cacicazgos que a la vez también soportan una gran cantidad de gente de manera directa e indirecta a su alrededor y que se han dividido lamentablemente ese país. Son esos 2.000 generales que mantienen en el poder a Nicolás Maduro y la figura que los une parece que es Padrino López, evidentemente. Más allá de la figura de Diosdado Cabello, que sabemos que es el titiritero máximo, ¿no? El que mueve los cordeles detrás de todo lo que está haciendo y diciendo Nicolás Maduro. Así que creo que todavía queda mucha tela por cortar, más allá del pronunciamiento de los países vecinos, de la posición realmente que inclusive desde Panamá se adoptó una posición que hasta ahora no había ocurrido, y eso hay que destacárselo. Sí.
después del viernes, cuando se negaba la entrada al país de expresidentes que desde Panamá viajaban a Venezuela, cuando se le cerró el espacio aéreo, el pronunciamiento de Panamá fue vital y clave en ese momento. Y en el concierto de las naciones fue importantísimo, fue pertinente. Y esa posición de defensa de la democracia que ha adoptado el gobierno de José Raúl Mulino es destacable porque no ha sido la posición de Panamá ni de muchos de los países vecinos de Venezuela en los últimos años. Y creo que eso le agrega mucho valor a esa lucha que tiene la oposición contra Nicolás Maduro. Creo que es clave ese papel y ese rol que pueda jugar Panamá dentro de los días que vienen, que van a ser muy difíciles para los hermanos venezolanos. Hay que ver porque en el tuit de José Raúl Mulino, él que fue canciller de la República, fue vicecanciller y canciller en su momento, en el gobierno de Guillermo Endara, conoce los mecanismos internacionales. Y hay la Carta Democrática Interamericana de Lima, ¿no? Firmada en Lima el 11 de septiembre del 2001, el mismo día del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York. Y esa carta establece mecanismos cuando se dan situaciones como la que se han dado en Venezuela el día de ayer con ese grave fraude electoral. A todas luces, un fraude electoral, porque todas las encuestas previas y a boca de urna indicaban un margen de más de 30 puntos a favor del candidato opositor. Entonces es improbable, por no decir imposible, que se haya revertido a la hora del conteo en las urnas ese sondeo. Lo preocupante, Guido Herrera, que lo mencionas, es esa posición fría de la OEA. O sea, ausente completamente en una situación tan crítica como la que está pasando. Por eso es que tanta gente se pregunta por qué existen, ¿para qué existen? Por eso te decía, inclusive esa posición fría también de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Porque, ante la ausencia de la OEA, que es nuestro organismo multilateral en la región, pues están las Naciones Unidas. Pero hay frialdad completamente. O sea, mira tú, al punto totalmente alejados. Al punto que, de una manera poco ortodoxa, son las propias naciones que de manera unilateral se han organizado. Expresidentes como Mireya Moscoso, que estuvo allá. Porque ya es insostenible. Fox. Claro, o sea, es directamente la comunidad internacional actuando sobre lo que está ocurriendo. Pero individualmente. En este país, de manera individual, no de manera colectiva. Entonces, es realmente preocupante esa posición que está adoptando estos organismos multilaterales para evitar una situación crítica en Venezuela. O sea, dándole un respaldo indirecto a un régimen que ya está confirmado, que está violando todos los derechos humanos y las libertades en nuestro hermano país de Venezuela. Ahora que mencionaste la OEA, me vino otro déjà vu. ¿Te acuerdas de con OEA o sin OEA seguimos en la pelea? Era el estribillo de 1980. Claro, lamentablemente el caso panameño. Porque en aquella ocasión la OEA tampoco hizo mayor cosa. La OEA falló completamente. Los diálogos que propuso y las salidas que propuso no dieron resultado. Muy lamentable, porque al final se pudo evitar un derramamiento de sangre como el ocurrido en Panamá en 1989 y que provocó obviamente la caída del régimen de Manuel Antonio Noriega. Condiciones muy similares. Claro, el régimen venezolano llevaba por 25 años, en el caso panameño se vivió 21. Mucha gente ayer decía, jóvenes que hoy tienen 25 años, que nacieron con la dictadura de Chávez y ahora la dictadura de Maduro, el autoritarismo hecho elecciones y legalizado en función de un proceso electoral que ellos han seguido en un patrón constante de desconocimiento de la voluntad popular. Han ido de menos a más después de los resultados de ayer, en donde terminaron manipulando todo el sistema, maquillando todos los números y diciéndole al mundo, me río, aquí estoy, sáquenme si pueden. Ese es el mensaje que deja Nicolás Maduro. Impidiéndole al 99% de los venezolanos aptos para votar que residen en el exterior, producto de la diáspora generada por ese propio régimen destructivo, que ejercieran el voto. O sea, que solo el 1% de esos 7 millones de venezolanos estaban habilitados para votar. Y a pesar de eso, todos los sondeos y encuestas a boca de urna arrojaron que fue mayoritariamente rechazado el régimen. Pero el régimen decían ayer en CNN, se graduó, ahora sí en dictadura autoritaria. Ya. ¿No? O sea, se graduó con deshonores en materia de dictadura autoritaria. Mira, al menos hicieron 5 sondeos a boca de urna, de diferentes organismos, y ninguno puso a Maduro a ganar. O sea, había diferencias entre 60 y 70%. O sea, allí más o menos estaba la boca de urna. No puede ser. Eso no se puede haber revertido jamás. No se puede haber revertido nunca, exactamente. Entonces,
Pero además Eso ponerlo en es- 51. Sí, exactamente, por eso te digo. Sí. Es el mejor ejemplo del reconocimiento tácito del régimen de que perdió. O sea, ponerlo en 51, ha ganado por 51. Ah, pero tienes un 49% en contra. Dímelo, explícame eso. 49% en contra versus 51% a favor. Sí. Cuando lo que vimos fueron filas enormes, e inclusive aquí en Panamá, con la demostración de todos los venezolanos en Panamá votando en su embajada. Desde tempranas horas, la gente en la calle en Venezuela ejerciendo su derecho al voto. Y ahora entonces el régimen se sale con que ellos ganaron con el 51%. Es de risa. Ah. Es de risa realmente. Es de llorar. Vergonzoso. Vamos a analizar eso más adelante en el programa con nuestro invitado, analista internacional Raniero Casón. Yo obtuve unos testimonios de dirigentes y también miembros del chavismo. Mira cómo reaccionaban acerca de lo que fue la elección de ayer. Vamos a escuchar este testimonio porque refleja esa realidad que ayer vivió el pueblo venezolano en las calles. Quiero que venga, necesito un cambio por mi nieto que viene en camino, necesito una responsabilidad con mi nieto. Este es un sentimiento muy grande y era chavista, no jodas, pero me arrepiento, no jodas, me arrepiento porque no tengo futuro para mi nieto y para mi familia. Me siento mal por eso, porque no jodas, pertenecía a una organización que era una basura. Me siento Era mal. chavista. No, pero Era chavista, ella era chavista. Y se arrepiente. Y se arrepiente. Y así como ella, muchos Pero testimonios es que ayer salieron. 7 millones de venezolanos Claro. fuera de su país. Eso es lo que ha producido ese régimen. La división de la familia venezolana, la división de su país, la quiebra de su país. Eso es lo que ha traído ya lo que hoy más allá es el desmembramiento de la sociedad completa. es la dictadura de Maduro, eso es. Tenemos una pausa, ya regresamos, vamos a estar revisando este tema con Raniero Casón esta mañana aquí en Cuarto Poder. Regresamos. Bueno, continuamos en Cuarto Poder, revisando el tema de Venezuela. Raniero Casoni nos acompaña esta mañana, analista. Viendo estos números, viendo esta realidad, Raniero, ¿cómo tú evalúas la situación en Venezuela en este momento? La gran pregunta que todos tenemos. Bueno, vamos a hacer un poquito de contexto, ¿no? En el año 2013 hubo una elección donde estaba Capriles Radonsky, estaba Nicolás Maduro, y en las encuestas nunca Capriles estuvo por encima, más bien fue una victoria muy apretada, muy ajustada por parte de Nicolás Maduro, donde se pidió una auditoría, donde se pidió una revisión. Maduro en principio aceptó, pero después de digamos, 2 días empezó a decir que no. Luego tenemos en el año 2018, por cierto, también hay que rescatar algo. Nicolás Maduro decía ayer que inmediatamente Capriles llamó a la calle y Capriles realmente lo que hizo fue no llamar a la calle. Y fue en el 2014 que la gente empezó a salir. Luego tenemos en el 2018 una elección donde no fue reconocida internacionalmente porque justamente pasa un poco lo que ocurrió ayer. No había observadores internacionales, había ilegalización de los partidos políticos, hubo una serie de factores que hizo que la comunidad internacional ni siquiera quiso reconocer la elección. Fue anulado por la OEA, fue anulado por la Unión Europea, y eso llevó a la ilegitimidad de Maduro, que conllevó al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Pero luego de que se acaba ese periodo de Juan Guaidó como presidente, digamos, interino, por decirlo de algún modo, porque también se agota su legitimidad, que se agota en el 2020, desde el 2020 hasta el 2023, no había un liderazgo político en Venezuela. Y había muchas manifestaciones de descontento, manifestaciones locales, y que luego de la primaria, digamos, de retomar la vía electoral, la oposición, como una forma de salir, la voluntad de cambio en las encuestas empezó a ser en 72%, terminó en 81% la semana pasada. Las encuestas para el día domingo decían que Edmundo iba a ganar con 22 puntos de diferencia por lo mínimo. Lo que usted puede conseguir en las redes sociales, en X, puede ver actas de votación. Todas las actas de votación favorecen a Edmundo. Yo no he visto la primera acta, ni siquiera en el centro donde votaba Chávez,
que Nicolás Maduro gana. Porque tengo que explicar cuál es el proceso de la votación. Tú tienes una máquina de votación, ¿verdad? Lo primero es que no está conectada, no transmite de forma inmediata. Votas. Se cierra el proceso electoral. Antes de conectarlo tienes que imprimir el acta de votación. Luego conectas, transmite y esperas el acto de transmisión para contrastar que lo que se envió es lo que se imprimió. Esa primera acta es lo que María Corina dijo ayer que tiene el 100%. Habrá que ver si los tiene. Esa primera acta impresa. Primera acta impresa. Y luego está esperando el acta de transmisión. Ayer Elvis Amoroso dice, el presidente del Consejo Nacional Electoral, con el 80% de las actas transmitidas, pero la oposición solo tiene 40. Y dice, habla de un hackeo. O sea, ahí hay cosas extrañas. Claro. Pero si vemos Ese preparando su argumento. Si vemos más atrás, lo que decía, el revocarle el permiso a Alberto Fernández, por ejemplo. Está bien que los presidentes, los ideas, a Mireya Moscoso, a quien le tengo un respeto por la lucha con Venezuela. Tú puedes decir, ok, no la quiero a ella, pero Alberto Fernández, presidente que tú defendiste, a Lula da Silva, a lo que tú defendiste, a la canciller de Colombia, Luis Gilberto Murilla, se le negó ir a Venezuela. Digamos, ahí hay elementos que te hacen dudar si realmente el resultado que fue dicho ayer son reales. Ahora, ¿cuál es el paso? ¿Qué debe hacer la oposición? Lo primero, asegurar las actas, demostrarlas. Porque hoy el Consejo Nacional Electoral, usted que me está escuchando en este momento, puede entrar a la página web del portal del Consejo Nacional Electoral y qué raro que se supone que es un sistema transparente, se supone que es un sistema donde todos pueden entrar a verlo, pero usted no puede ver en dónde ganó Maduro. No estamos hablando ni siquiera en qué mesa. No sabemos en qué centro de votación ganó. No sabemos en qué municipio ganó. Es que ni siquiera el Estado no se ve. O sea, la información que ayer ofreció el Consejo Nacional Electoral no se corresponde con unos comicios electorales totalmente transparentes. Y saben la diferencia que se habla es que se decía 22 puntos. Pero lo que hemos podido evidenciar es que Edmundo González está aproximadamente, María Corina dijo 70, yo quiero ser un poco más conservador, es 66%. Y este señor Nicolás Maduro un 30%. Estamos hablando de 36 puntos de diferencia, que equivalen a 4,5 millones de electores que se comieron ayer. Increíble. Entonces, ¿cuál es el proceso? Porque hay mucha gente que quizás dice, bueno, volvieron a robarnos las elecciones. Señores, en el 2013 teníamos una duda. Había una duda razonable. En el 2018 no hubo duda, la comunidad internacional se manifestó por el liderazgo. Sí, pero la diferencia también era menor. No, en el 2013. Ajá. En el 2018 la oposición no fue, no había liderazgo. Exacto. No se podía hacer y se optó por, bueno, ya que no hay elección legítima, nos vamos a la Asamblea Nacional. Pero ahora la diferencia es por una líder, que no tiene que consultarla. En caso de Capriles tenía que ponerse de acuerdo con varios actores. No, María Corina sí dice, es esto, a los demás no le queda más que aceptarlo, porque es la que goza de la reputación y de la credibilidad, y Edmundo González. O sea, es María Corina y Edmundo González. Por tanto, este escenario era previsible. Hay cosas que hay que analizar más allá. Brasil no ha manifestado nada. Porque luego de la declaración de Lula da Silva diciendo que Nicolás Maduro tiene que reconocer, y luego del rifirrafe, por decirlo de algún modo, entre Nicolás Maduro diciendo que el sistema electoral brasileño no servía, refiriéndose mal a lo que decía Lula, Lula logró que Celso Amorín, su hombre de confianza, su canciller, está en Venezuela. La Unión Europea, a nivel público, todavía creo que no ha manifestado nada todavía, es que están hablando de negociación. Estamos ante un proceso de transición que, indiferentemente de cuál haya sido el resultado el día de ayer, lo que queda claro es que hay una victoria electoral de la oposición y que ayer empezó la transición política en Venezuela. ¿Cuánto va a durar? Es el tema. Y podemos poner varios ejemplos. Hay ejemplos tangibles. Digamos, a mí me gusta citar a un colega venezolano que se llama John Magdaleno, que estudió muy bien los procesos de transición. En el año 57, Marco Pérez Jiménez, en Venezuela, dictador, convoca unas elecciones plebiscitarias porque no quería enfrentarse a unas elecciones generales, porque ya en el 52 lo había hecho, las había perdido y tuvo que exiliar a los políticos que ganaron, al URD.
Pero en el 57 convoca un plebiscito. Supuestamente ganó con 90%, el 20 de diciembre de 1957. 43 días después, Marco Pérez Jiménez sale el 23 de enero por una revuelta popular y porque los militares se alzaron. Ahí hay un proceso. Duró 43 días ese proceso. En el caso dominicano, hay dos ejemplos. En el 78 hubo una semana de, digamos, de concertación porque Joaquín Balaguer no quería ceder el poder a Antonio Guzmán Blanco, pero que tenía una victoria abrumadora y que la intervención de los Estados Unidos y también de Venezuela con Carlos Andrés Pérez, se negoció una salida y Joaquín Balaguer sale del poder dejando algunos, digamos, algunos enquistes de poder de su equipo. Pinochet negoció la concertación chilena quedándose él como ministro de Defensa, como comandante general de las Fuerzas Armadas y con un porcentaje del cobre yendo directamente al manejo del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Este es un proceso que apenas empieza, puede durar días, puede durar semanas, pueden durar años. Y será por eso, Raniero, que casualmente la oposición no ha llamado todavía a la calle, no ha invitado a la gente a la calle, ¿no? Porque todavía hay un proceso de negociación. Porque, a ver, lo primero que tienes que hacer es demostrar que tiene las actas. Si no las puedes demostrar, a ver, este escenario era previsible, pero si tú no puedes demostrar las actas que ganaste, porque puedes hacer una estimación, si tú tienes un 40%, tú puedes hacer una estimación. O sea, si en estos lugares yo saqué, ¿cuánto fue que dije? 36 puntos de diferencia. ¿Cómo es que la tendencia después se cambia? O sea, esto es imposible. Entonces, digamos, ahí puede demostrar algo. Y aquí no hay siquiera espacio de negociación, o mejor dicho, espacio de especulación, porque se trata de un voto electrónico. Sí. O sea, se trata de un voto electrónico. Tú nos has explicado muy claramente acerca de cómo funciona, ya que en el caso panameño tenemos un voto manual, un conteo manual en la mesa. En el caso acá de las elecciones en Venezuela, tú nos dijiste que hay una primera acta que se genera y hay una segunda acta que se transmite. Exactamente. Y esa diferencia o esa brecha que pueda haber entre una u otra es clave en el proceso, pero que la oposición tiene control de esa acta que se imprime, perdón. Entonces ahí tú tienes un error comunicacional quizás del día de ayer, que no supieron explicar cuál era la acta que les faltaba, porque María Corina dijo, tengo 100% de las actas y tengo 40%, pero el que no conoce el proceso electoral, por supuesto, quedó perdido. Y minutos antes, Omar Barbosa, en nombre de la Plataforma de la Unidad Democrática, también dijo lo mismo, pero no supo explicarlo. Entonces, es más, producto de esa declaración, después sale el Consejo Nacional Electoral. Hay otro detalle que no había dicho. Son 5 rectores en el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos se fue, no participó de eso. Y hay que reconocer también que, a diferencia de otros momentos del 2013, ya hemos tenido procesos y canales de negociación donde ellos mismos han querido cambiar. Me refiero a referir al 30 de abril del 2019 con el movimiento militar que surge, donde se libera a Leopoldo López, pero que parece que se adelantaron o ellos no cumplieron la otra parte, pero había una negociación con Michael Moreno, el que era presidente del Tribunal Superior de Justicia, que hoy no es el presidente, qué curioso, porque no será. Prácticamente al año siguiente lo sacan y lo ponen como en el olvido. Y luego también con el otro negociador o el otro ente que se estaba negociando era Padrino López. En el 2019. En el 2024, esa unidad se ve más resquebrajada porque Tarek El Aizami quería ascender, quería ser el candidato, se dice, que quería ser el candidato, y Tarek, que es amigo, compadre de Nicolás Maduro, ¿dónde está? Preso. ¿Y tú crees que los demás no ponen su barba en remojo ante esta situación? Porque no solo él, todos los que participaron de algún modo y que no necesariamente estaban vinculados al Aizami. Es decir, ellos están dispuestos a todo por todo. Entonces, eso pone... Con algunas excepciones, claro está, ¿no? O sea, la figura de Padrino López, por ejemplo, es clave en este momento. O sea, Maduro reacciona como reacciona. Diosdado Cabello reacciona como reacciona en función de la seguridad que tienen de Padrino López, que es el que controla todo esta, decía yo, ese andamiaje de 2.000 generales que soportan a Nicolás Maduro. Claro, pero mira lo más sencillo. Antes tú tenías la duda de si ganó o no.
Pero es que yo no he visto, y se lo digo ya como ciudadano, ¿no? Yo como consultor he estado pendiente y lo que he recibido desde el comando en Venezuela y por lo que uno investiga en las redes sociales, es que Maduro no ha ganado ni una sola mesa electoral. Yo no he visto la primera acta. O sea, en el pueblo de mi papá, en Turén, Estado Portuguesa, todas las mesas las ganó Edmundo. La gente celebraba en la calle. Sí, eso O sea, se siente. antes de la transmisión, la gente estaba celebrando porque leían en unos barrios populares, muy cerca de Miraflores, en Carapita se llama, en Antímano, parroquia Antímano, municipio de Libertador. Gente que estuvo alguna vez vinculada al chavismo salió celebrando la victoria de Edmundo. Esa emocionalidad que está allí y que va a ser demostrada, si lo hace bien María Corina, porque también tengo que ser muy, muy enfático en eso, ya el rol de su liderazgo empieza por demostrar que tiene las actas, incluso subirlas a alguna web, subirlas y decir en dónde ganó, con cuánto ganó. Eso va a volver a despertar la emocionalidad y sigue el canal de negociación abierto y en el momento en que se cierra yo estoy seguro y convencido de que va a haber movilización. Y eso es lo mismo que apunta el gobierno de España en un tuit. El gobierno de España encabezado por el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Pedro Sánchez dice, la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la presentación de las actas de todas las mesas electorales para garantizar resultados plenamente verificables. La pregunta es cuáles son los escenarios ahora y qué papel juegan los organismos internacionales. Pero vamos a un cambio y al volver seguimos hablando de este tema. No se vayan. Este momento total del centro electoral. ¿Cómo es que llaman al gallito? ¿Qué? 648 votos. 648 votos. Y Edmundo González Urrutia, el candidato que nos va a permitir, el presidente que nos va a permitir, con la participación de todos nosotros, entrar por fin al siglo XXI. 2220. Edmundo González Urrutia, 1.402 votos. Maduro Moro, 370. 648. 158. El mundo 966. Mira, cuando tú ves todas estas imágenes y te sumas una foto que de manera muy cándida, pero yo sí creo intencional, circuló de un grupo de jóvenes y personas que estaban en el control principal de manejo, y entiendo yo, Reinero, explícanos si me equivoco, estaban en el centro de administración de los datos del Consejo Nacional Electoral allá de Venezuela. Se hicieron un selfie allí en ese instante y se podía ver en las pantallas claramente los resultados por cada una de las regiones. Y lo que había era azul. No sé si fue, ya te digo, cándido o intencional la manera en que esto trascendió al mundo, pero da una clara muestra de que si el resultado hubiese sido como lo planteaba el Consejo Electoral venezolano, esas gráficas se hubiesen mostrado en el momento que se daba el resultado. Pero mira lo que transmite esa información en el fondo, no en el selfie, sino en el fondo de las pantallas. Y creo que estos son ejemplos, y ahí en los acercamientos que se hace claramente había tendencia así irreversible del momento en que se estaba dando el conteo de los votos en cada una de estas regiones. Hay que decir que el azul normalmente es de la unidad y el rojo es... Exactamente. Claro. Así es. Me preguntaba Flor, antes de irnos a la pausa, ¿qué va a tocar? Y yo
Y el papel que están jugando los organismos internacionales también, que ha sido como bastante tibio. Yo voy a hacer voy a ir por niveles. Y quiero explicarlo en términos de liderazgo. Cuando en una organización un líder pierde, digamos, el respeto de sus compañeros y es el jefe y te corresponde llevar el jefe, hay anarquía en esa organización. Es decir, hay problemas internos. Hay gente que no va a asumirte. Hay gente que te puede hacer caso porque es que eres el jefe y es el que me toca. Pero la legitimidad de tu liderazgo se perdió y el irrespeto está. Hoy, como vimos, así como ese video que vimos en vivo, digamos, ahora que lo transmitieron, hay miles de videos y miles de fotos de actas donde la gente sabe que ganó Edmundo. O sea, hoy la gente lo que dicen es que me están robando o me robaron. Antes no tenías la certeza. La diferencia es que antes también era la mitad más la mitad de la población. Estamos hablando ahora de un 66% de los que viven en Venezuela, sin contar con los 7 millones de migrantes que están fuera que no pudieron votar. O sea, estamos hablando de que en términos electorales hubiese sido una votación de casi 14 millones de personas votando por Edmundo. 14 millones de personas que saben que ganaron. Pero además tienes del otro lado que ellos mismos saben que perdieron. Ellos saben sus resultados. Y ellos en las caras se ven, en los rostros se ven, por más que la actitud tratase de ocultarlo, el lenguaje corporal presente muestra que hubo una derrota. Pero sigamos, subamos. Esa es la ciudadanía. Luego tienes a la Fuerza Armada. La Fuerza Armada también sabe el resultado, porque también votaron probablemente en contra. Y ellos vieron también el resultado. Entonces, saben que viene una época que independientemente de lo que va a pasar, Nicolás Maduro hoy, ante su equipo, ante su grupo, va a ser ingobernable, porque cualquiera que no le guste una decisión es capaz de desafiarlo al interno y puede conspirar en contra. Yo hoy creo que no están tan agregados como antes, no son la unidad monolítica, cada uno representa intereses distintos. ¿Cuál es el papel de la comunidad, de los migrantes afuera? Seguir mandando este tipo de mensajes, porque esto que estamos hablando acá no lo sabe la población. La población en Venezuela hoy siente un gran pesar, un gran duelo, no ha salido a la calle y de hecho Caracas hoy está militarizada evitando cualquier tipo de manifestación, porque se esperan movimientos aún. ¿Qué le toca a la comunidad internacional? Yo creo que la comunidad internacional, a diferencia de anteriores momentos, no es gobiernos de centro o gobiernos de izquierda moderada o gobiernos de derecha que se han manifestado con el caso de Venezuela. Estamos hablando de gobiernos que en algunos otros casos habían ya aprobado a Maduro, como Gustavo Petro y Lula da Silva, y ya ellos habían dado la alerta de que tenía que reconocer el resultado electoral. Y hay una gran preocupación, porque parecerá tibio lo que está ocurriendo hoy, pero yo creo que la posición de Brasil y Colombia y México es vital junto a Barbados y Noruega y la Unión Europea para provocar que la concertación siga ocurriendo. Es decir, necesitamos canales de negociación abiertos. Pero además la contundencia con la que se han manifestado países en la que no han reconocido el proceso electoral. ¿Quiénes son los únicos 3 países? Quizás haya de otro, pero hasta ahora, antes de empezar, solo había visto 3 países que habían reconocido a Nicolás Maduro. Cuba. ¿Hay democracia en Cuba? No. Nicaragua. Menos. ¿Hay democracia en Nicaragua? No. Bolivia, que acaba de pasar una situación extraña, pero no sabemos qué pasó. Es decir, gobiernos muy afines. Pero cuando tú ves a Gabriel Boric, de izquierda, manifestándose en contra de Bernardo Arévalo, el de Guatemala, que acaba de pasar por una situación muy compleja y pidiendo la auditoría de lo que ocurrió en Venezuela. Estas son largas las horas que se esperan, aún quedan días por debate de lo que va a ocurrir. Hay que ver cuál va a ser la posición de Marc Corena y de Edmundo. En ellos reposa el liderazgo y las próximas acciones en Venezuela. Sí, también hay, entre otros que han apoyado al régimen y han felicitado a Nicolás Maduro, está Vladimir Putin,
Está, por supuesto, la embajada de Irán en Venezuela. Democracia, Xiomara obviamente. Castro, penosamente, Xiomara Castro penosamente ya felicitó a Fíjate Nicolás que Maduro. Qué bueno que tocaste el caso de Xiomara Castro. Sí. Porque hay una delegación de la COPAL, y ahí es importante. Yo no he podido confirmar si Martín Torrijos está en Venezuela efectivamente, porque no lo he visto en ninguna de las... No, y ha circulado un mensaje en redes de Martín Torrijos reconociendo el triunfo de Maduro, pero no sé si sea realmente un meme o sea real. Está en su cuenta. ¿Está en su cuenta? ¿Ese mensaje está en su cuenta? ¿Tú lo viste? Está en su cuenta. Porque el mensaje, yo revisé en su cuenta y no estaba. Ah. No estaba en su cuenta. No sé si se fue borrado o no. Algunos están diciendo que lo borró después de darlo a conocer. Me parece Pero haberlo visto en aquí su vi cuenta, a pero Raúl Conte que sí hoy no está. dice que lo borró. Raúl Conte por lo menos dice que lo borró, pero es de las 7 de la mañana de hoy. Y decía Martín Torrijos que reconocían los resultados de la Comisión Nacional Electoral en Venezuela. Pero bueno, no sabemos si realmente será real o no. Algunos tuiteros están diciendo que fue cierto, otros en su cuenta ya no está en ese timeline. Por eso digo, no sabemos. no sé cuál es la posición de Martín Torrijos, pero lo que sí puedo hablar es de la delegación de la COPAL que hay hoy en gente en Venezuela. Me refiero específicamente a los de la Fuerza del Pueblo, representados en Leonel Fernández, Manolo Pichardo. Ellos vivieron en Honduras una situación bastante compleja porque Juan Orlando Hernández como presidente no les quería dejar entrar, pero les dejó entrar. No les permitió, supuestamente no iban a ser observadores, pero fueron observadores. Y ellos hicieron público esa crítica. ¿Y qué pasó? Ellos alegan, que además me han contado que fue bastante crítico, que ellos fueron observadores, pero con militares al lado fuertemente armados, que fue una situación bastante temerosa. Pero pudieron estar y pudieron reclamar y alzar su voz. Ellos mismos dijeron que los expresidentes de IDEA no deberían entrar, que si no estaban invitados no debían entrar, porque además habían fijado posición. Hey, ustedes hicieron lo mismo en Honduras. Sí. Sí, claro. Entonces, Bueno, y hay que esperar también, Rainiero, Flor y Atenógenes, a ver los observadores del PRD que fueron, que observaron. Que observaron. Sus Porque lo declaraciones que son estamos buenas, observando importantes. en los videos que estamos viendo, Y ellos, ojalá se ellos pronuncien, se porque ellos- distanciaron de Maduro el fin de semana, Pedro Miguel Bueno. González aclarando de que habían sido invitados por el Consejo Nacional Electoral de ese país. Hay que ver también la opinión de ellos. A hay que ver, ver ¿qué también lo que diga observaron? Leonel Fernández, hay que ver qué dicen ¿Qué los pueden observadores. decir? Hay El una propio Martín oportunidad. Torrijos que aclare si el Si es mensaje en verdad o redes no. fue cierto o fue Porque falso. yo les No voy a sabemos. ¿Cómo pueden declarar regular algo que de por sí es irregular? bueno, sí, por Desde supuesto. su nacimiento es irregular. Pero además, yo Pero es que tengo otra que que ser muy declarar franco, yo tengo que ser muy franco con esto. Entiendo yo que Martín Torrijos va a continuar en la lucha política por ascender al poder en una próxima elección o por lo menos influir en Por ella. eso su posición es importante en este momento. Y ¿ah? Leonel Fernández Claro. también van a aspirar. Exactamente. Yo solo le quiero decir que lo que ellos digan, es más, sobre todo el de Leonel Fernández, a mí me gusta sacar el de Leonel Fernández, porque Leonel Fernández en el 2013, él reconoció las elecciones en Venezuela como legítimas, a pesar del ventajismo que había. Pero luego en el 2019, con condiciones mucho menos ventajosas, acusó un fraude Es que en la elección interna. Y se fue capaz de que su partido dijera hoy en la elección en 2024 en República Dominicana que habían indicios de fraude en la elección contra Luis Abinader. Y no la hubo. ¿Por qué hubo fraude? Porque es que no Y facilitaron tú has dado los en el recursos clavo, públicos. porque tú no puedes ir como observador a un país como Venezuela. En la situación que estaba, que no es una situación normal, y no vas a regresar de allá con una opinión y decir si hubo fraude o no hubo fraude. Claro, Así eso que es- lo de Martín Torrijos es importante que Es lo aclare. importante. Si quiere Y- y tiene esperanza política en este país. Y del PRD también. Y de todos los observadores del PRD también. Que Listo. digan si hubo fraude o no hubo fraude. Muchas No me gracias, digan ahora que Raniero. están en el punto medio, porque aquí no hay historia de punto medio. Listo. Fueron como observadores. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasó? Observen. Aquí hay o blanco o Que negro. observen. Aquí sí es blanco y o negro. Exactamente, que Oye, observen y que Con la expliquen. contundencia que hubo. Claro. Estamos hablando Bueno. de 36 puntos. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Broch y en RPC Televisión, los Juegos Olímpicos. Hasta mañana.